sobre el carácter de Dios en el libro del profeta Isaías que estamos meditando, y en estas últimas semanas hemos venido meditando en una de las virtudes de las características precisamente de ese carácter de Dios que más son determinantes para nosotros en lo que tiene que ver con nuestro futuro, con nuestra vida, con nuestra eternidad. Venimos hablando en los últimos capítulos acerca de la fidelidad de Dios y la frase, el principio que estamos invitando a que lo mantengamos presente en nuestra mente es: la fidelidad de Dios no depende de. Recuerden que el propósito es que corrijamos algunas malas interpretaciones con respecto a la fidelidad de Dios. Muchas veces entendemos la fidelidad de Dios como la practicamos nosotros en nuestra vida terrenal, y es creer que la fidelidad depende de la reciprocidad. Yo te soy fiel, tú me eres fiel, y si tú no me eres fiel, pues yo tampoco te soy fiel. La fidelidad de Dios no depende de, ¿no? Eso es algo que tenemos que reiterar en estos capítulos 47 al 55. Y en el día de hoy vamos a estar mirando el capítulo 49 para afirmar lo siguiente: Dios es fiel a sus proyectos. Mire bien esa frase, escúchela bien, mastíquela. Dios es fiel a sus proyectos. Seguramente usted la lee y puede decir, pues, amén. No hay duda, Dios es fiel a sus proyectos. Pero lo puede ver también como un buen titular para llamar la atención del sermón o de una canción o de un libro. Pero permítanme decirlo con un énfasis muy particular. Escuchen bien. Dios es fiel a sus proyectos. ¿Eso a qué le suena a usted? De entrada queremos enfatizar que muchas veces cuando pensamos en la fidelidad de Dios, estamos pensando en nuestros proyectos. Y esto es un elemento que queremos precisamente enderezar a través de la palabra de Dios. Dios no es fiel porque mis proyectos salgan adelante. Y lo enfatizo porque muchas veces escucho personas decir, me fue bien, inclusive por ejemplo en el campo deportivo, en todos estos días que hemos tenido tantas actividades deportivas y gente gana algo y dice, es que Dios cumplió su promesa, Él me había prometido que me iba a ganar esa medalla. Entonces le atribuyen sus proyectos a la fidelidad de Dios. Y entonces, ¿qué pasa si tú tienes un proyecto y fracasa? Y oraste por él antes de empezar tu proyecto, pero no te salió bien. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a pensar sobre la fidelidad de Dios? ¿Cuántas veces le atribuimos a nuestros proyectos? Es que el Señor me prometió, lo que Dios me prometió, pero son intereses personales, empresas personales, proyectos personales, sueños personales. Y les atribuimos una voluntad de Dios que a nosotros se nos ocurrió simplemente por fe. No, lo que vamos a mirar es que Dios es fiel a lo que Él proyecta. Y esto es algo que de entrada debe ponernos a pensar acerca de cuando tejemos nuestra vida, nuestros planes. ¿Qué es lo que debemos pensar? ¿Lo que yo quiero o qué es lo que Dios quiere para mi vida? Por ejemplo, ¿qué es lo que Dios espera de un varón? Los hombres deberían, al pensar su vida, al proyectar su vida, decir, ¿qué espera Dios de un varón en este planeta? O usted como mujer, ¿qué espera Dios de una mujer? ¿Qué espera Dios de una mamá? ¿Qué espera Dios de un estudiante? ¿Qué espera Dios de un patrón, de un jefe, de un empresario, de un empleado, de un profesional en cualquier campo? No es que sueño yo y vamos a contar con la fidelidad de Dios de que todo me va a salir bien a mis proyectos.
Por eso reitero, Dios es fiel a sus proyectos. Vamos a mirar este capítulo 49, versículo por versículo, y vamos a enfatizar algunos elementos que nos permiten afirmar esto que estamos diciendo. Dice, versículos 1 al 4, dice así: Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Vamos a estar resaltando algunos aspectos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. ¿Quién está diciendo eso? ¿Quién? ¿Israel? Isaías, bueno, Isaías es el que está escribiendo, ¿cierto? Ustedes saben que Isaías, que es el escritor, pues a veces pone en sus labios las palabras del pueblo, a veces pone en sus labios la palabra de Dios, las palabras de Dios. Dios habla en boca de Isaías. Pero aquí, pues en la segunda parte, dice claramente: mi siervo eres, oh Israel. Entonces el testimonio, digamos, viene de el pueblo de Israel. Esto es muy importante porque muchas veces alguien lee esto y dice: Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y dice: mire, Dios nos escoge a todos desde el vientre de la madre. No sé si han visto en alguna parte que diga que eso aplica a todas las personas. Yo no lo he visto. Aquí le está hablando a Israel. Por lo menos en este contexto le está hablando de Israel y lo llama siervo mío. Un siervo al que Dios escogió desde el vientre de su madre. Es un proyecto divino. Tuvo mi nombre en memoria. Dios se inventó a Israel. No era un proyecto de Israel. No era un proyecto de Abraham. No era un proyecto de los pueblos antiguos o de los creyentes. Era un proyecto de Dios y se inventó un pueblo que llamó Israel, descendiente de Jacob, y lo llama siervo y dice en ese proyecto: en ti que, ¿para quién es la gloria a través de Israel? Dios se está gloriando en Israel. El proyecto de Dios no es la gloria de Israel, es la gloria de Dios. Ese es el proyecto de Dios. Y entonces, como una especie de respuesta hay un pero aquí, saltemos esto, porque lo vamos a encontrar en todo el capítulo, ese contraste entre lo que Dios dice y lo que el pueblo responde, ¿no? Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. ¿Eso es lo que responde Israel? ¿Por qué creen que Israel responda de esta manera a ese proyecto de Dios? Recuerden que esta profecía está dada en el contexto de un pueblo de Israel sometido a la tortura, a la esclavitud, al yugo del imperio babilónico. Ellos están bajo el imperio babilónico, están sometidos completamente y son de segunda clase en ese imperio. Y llevan años sometidos y dice: he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Como diciendo:
tanto que esperamos y nada que sucede. Sin embargo, añade, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con Dios. Hay una esperanza allí detrás de esto. Pero sigue diciendo, versículos 5 y 6. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice Dios, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. ¿Cómo? Poco es para mí, dice Dios, que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. ¿Qué era lo que Israel estaba esperando? Ser restaurado, recibir las promesas que Dios le había dado, ser libre del yugo babilónico. Y Dios dice, eso para mí es poco. Eso es lo mínimo. ¿Por qué? Porque luego añade, también te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Sí, Juan Carlos. Ok, muchas gracias. Buen comentario, ¿cierto? El pacto que hablábamos ahora de Jesús. Si ese pacto simplemente me salva la vida a mí, eso sería poco. Si tú no eres un instrumento para salvar a otros, es muy poquito lo que alcanzó ese proyecto divino. Dios está diciendo aquí, poco es para mí, incluso no solamente por el asunto de lo poquito de pueblo, sino también por el concepto de liberación, porque lo que Israel esperaba era algo aquí en la tierra. Es ser restaurados como nación poderosa, como el pueblo de Dios. Y Dios dice, no, yo tengo un proyecto mucho más eterno. Luz a las naciones para que sean mi salvación hasta lo postrero de la tierra. El proyecto salvífico es universal para todas las naciones. No es Israel el proyecto de Dios exclusivamente, no es terrenal el proyecto de Dios, no es prosperidad económica como algunos creen el proyecto de Dios, no es simplemente sanarte el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es eterno y para eso formó desde el vientre de su madre a Israel, se lo inventó Dios. Yo sé que muchas veces nosotros miramos nuestros proyectos o nuestros hijos y les dedicamos y les declaramos palabras de la Biblia, atribuyéndoles que el Señor me dijo, o yo declaro, o yo decreto, o yo pacto, o declaramos palabras bonitas de bendición para los hermanos, para los hijos, para la iglesia. Pero a veces expresan el deseo de nuestro corazón. Aquí lo que tenemos es el proyecto de Dios. Sigue diciendo, versículo 7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. ¿A quién se refiere? A Israel. Ha sido menospreciado, ha sido abominado, ha sido siervo de tiranos de los imperios que se han enseñoreado de Israel. Y entonces Dios le está diciendo esto, ¿qué? Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová. Es decir, Israel provocará que reyes se levanten y príncipes adoren a Jehová. Y viene la frase clave de todos estos capítulos, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Es por la fidelidad de Dios, del Santo de Israel, que Israel fue escogido para un propósito,
para un proyecto de Dios que no implicaba engrandecer, o no era engrandecer a Israel, sino un proyecto de salvación que tenía varias etapas, entre las cuales estaba ese pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, el cual te escogió. Él tomó la decisión. Versículo 8. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé y te guardaré. Y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas: mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Nosotros, cuando leemos este tipo de promesas desde nuestro contexto de iglesia, casi siempre se viene a nuestra mente como esas promesas de vida del cielo, ¿no? De milenios y de cosas especiales en la presencia de Dios. Pero aquí se está hablando a un pueblo que está sometido, y que Dios literalmente, físicamente, geográficamente, materialmente les está prometiendo sacarlos de ese dolor y de ese yugo al que han estado sometidos, y les va a dar manantiales de aguas, va a dar tranquilidad y paz en su contexto. Eso es lo que le está prometiendo a Israel. Pero eso que le promete a Israel en el Antiguo Testamento tiene una característica muy particular, y es esta: te daré por pacto al pueblo. Y otra vez entramos aquí en el tema del pacto y los pactos de Dios. Dios estableció un pacto con Israel, con el pueblo de Dios, con el pueblo judío. Iniciativa de Dios. Y esperaba una respuesta de Israel. Recuerden por allá cuando comenzamos el libro de Isaías, cuando Dios decía: yo esperaba como el dueño de la viña que dieran uvas, y dieron uvas silvestres. Es decir, Dios hace un pacto esperando una respuesta, e Israel no respondió en la dimensión que debería haberlo hecho. Pero aquí podemos ver que la fidelidad de Dios, que es lo que nos estamos enfocando, es el resultado de sus pactos. Sus pactos son el resultado de sus proyectos. Todo es iniciativa divina. El ser humano, y en este caso Israel, lo único que tiene que hacer es obedecer y responder a lo que Dios espera de nosotros. Oye, oh Israel, dice: ¿qué espera Dios de ti? ¿No? Es un reclamo que hace Dios constantemente en el Antiguo Testamento. Y sigue la promesa en el versículo 11 diciendo: y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte, del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Es decir, Dios está prometiendo que va a recoger a todos esos hijos de Israel que están esparcidos, que están expatriados, que están perdidos, que están sin tierra, y los va a restaurar. Entonces el versículo 13 incrusta aquí un salmo de alabanza con base en estas promesas. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Ese es el salmo. Y una vez más nos encontramos con el pero del pueblo. Pero Sión, su pueblo, dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Cuánto llevaban en la tortura? ¿Cuánto llevaban siendo subyugados por los babilonios? Y dicen: no, esto ya como que no hay esperanza. Yo no sé si esa frase, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí, ¿usted alguna vez la ha pronunciado? A veces hay ciertos estados de depresión,
de oraciones no respondidas y uno dice, Señor, ¿cómo que se olvidó de mí? A veces hay personas que incluso le dicen a uno, ay, ¿por qué no ora por mí usted que está como más cerquita, que a usted sí le oye, porque es que a mí no me oye? Entonces a veces vemos a Dios tan lejos, tan ausente, que pensamos que no hay fidelidad, no hay Dios, no hay cumplimiento de promesas, que Dios se olvidó de mí. Eso es lo que dice Sión. Ok, entonces aquí tenemos un momento bien interesante. Primero Dios prometiendo, luego viene el salmo de alabanza por las promesas de Dios, pero Sión también desmoralizada, porque en el contexto donde está la profecía, Sión, el pueblo de Israel, está en frustración, en una vida de sometimiento. Y entonces mire lo que responde Dios en el versículo 15, con una pregunta: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Noten la pregunta, las famosas preguntas retóricas. ¿Se olvidará la mujer, una mujer, de lo que da a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Usted qué respondería? Uno dice no, pero después dice no, pero algunas sí, ¿cierto? Sí, la pregunta tiene dos implicaciones. Lo primero es que sería absurdo que se hiciera. Es absurdo que una mamá se olvide de sus hijos. Pero la otra implicación es que lamentablemente sucede. Y no solamente se olvidan de sus hijos, hay algunas incluso que los matan en el vientre, poniéndoles nombres bonitos: interrupción del embarazo, asesinato. Pero es absurdo, tan absurdo, que Dios dice se olvidará. Y tal vez uno dice no, pues Él dice, aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Es decir, Dios consiente la posibilidad que algunas lo hagan, y entonces dice, pero yo no. Yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de la mano te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Pero esta frase, nunca me olvidaré de ti, es una frase que tiene que ver con la fidelidad de Dios, pero no como nosotros la pronunciaríamos en una relación entre seres humanos, ¿no? Nunca me olvidaré de ti porque tú has sido muy buena conmigo o muy bueno conmigo. No, es porque ti, en este caso Israel, es el proyecto de Dios para salvar a la humanidad. Es por eso que Dios no se olvidará de Israel, no por lo buena que es porque es un proyecto divino, es un instrumento en las manos de Dios. Nunca me olvidaré de ti, aunque a veces parece que haya mucho silencio. Y sigue en los versículos 19 al 21 expresando esta promesa a este pueblo: porque tu tierra devastada, arruinada y desierta ahora será estrecha por la multitud de los moradores. Es decir, van a volver todos los moradores de tu tierra, y tus destruidores serán apartados lejos, serán sacados. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos: estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Y dirás en tu corazón: ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí, yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? ¿Quién es la que hace las preguntas? Israel, en forma figurada de mujer, mirando de todo, cómo llegan los hijos, y dice: ¿de dónde me salieron todos estos hijos? Yo los hacía perdidos. De repente Dios los reúne a todos y recupera y restaura esta nación. Es una promesa de restauración que Dios hace al pueblo de Israel. Versículo 22 y 23 dice: así dijo Jehová el Señor: he aquí,
Yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. Restauración de Israel. Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque no sé si usted sintió algo que yo sentí cuando leí el versículo 23, pero Dios le está hablando a Israel y dice que, bueno, que reyes y reinas se encargarán de cuidarlos, todo eso del cuidado que Dios les promete. Dice, con el rostro inclinado a tierra te adorarán. Y ahí fue donde yo me timbré. ¿Cómo así? ¿Adorarán a quién? Ahí no dice a Dios. Está hablándole a Israel. Reyes serán tus ayos y tus reinas, tus nodrizas con el rostro inclinado a tierra te adorarán. Y Dios le ha dicho a Israel desde antiguo que solo Dios puede ser adorado, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención, pero lamentablemente la Biblia que tenemos aquí en esta pantalla es la versión Reina Valera de 1960. Cuando me acerqué para mirar, me di cuenta que en el texto hebreo en el que fue escrito no existe ese verbo adorar. Es una interpretación que hace Reina Valera del hecho que dice que se postrarán. Entonces, prostrarse es como sinónimo de adorar y entonces concluye que adorarán. Pero realmente el texto hebreo no utiliza esa palabra. Por eso la Reina Valera del 77, en una edición especial, corrigió ese error y quitó esa palabra adorar, simplemente dice que se inclinarán a tierra. Y en las versiones de las Américas y otras versiones que usted leerá, no va a encontrar ese verbo. Realmente debería quedar así, vamos a colocarlo aquí. Con el rostro en tierra se inclinarán ante ti. Eso es todo lo que dice el texto hebreo, no más. No habla de adorar. Solo que pues postrarse pues es como un sinónimo de adoración. Pero lo que está diciendo es que reyes serán tus ayos y te cuidarán, sus nodrizas, dice, te cuidarán, y con el rostro en tierra harán reverencia, ¿no? Le harán reverencia a Israel, ¿cierto? Admirarán y le harán honor. Bueno, esto ha sucedido desde tiempos antiguos con reyes como Nabucodonosor, como Darío, que cuando ven la mano de Dios obrando en el pueblo de Israel, terminan exaltando al pueblo y exaltando al Dios de Israel. Y esa es la promesa que encontramos aquí. Y añade, y lamerán el polvo de tus pies y conocerás que yo soy Jehová. Y aquí una frase más que tiene que ver de la fidelidad de Dios. No se avergonzarán los que esperan en mí. Esta frase, cuando la leí, al leer este capítulo, la verdad es que me erizó, porque esta semana estaba yo meditando cuando a veces uno comparte la fe en Dios, y otras personas que adoran otros dioses o creen en otras religiones dicen, pues yo respeto su forma de pensar, pero yo tengo otra creencia. Y hay una tendencia a que hablemos de que todas las religiones son respetables, ¿no? Y que debemos respetar las demás creencias. Pero yo pensaba, bueno, ¿y cómo puedo hablar de Dios como el único Dios verdadero si hay tantos dioses y tantas creencias? Y pensando yo en esto, vino a mi mente una conclusión, y es lo que yo sé es que el Dios en el que yo creo, el Dios de la Biblia, el Dios creador, jamás me va a dejar avergonzado. Cualquier otro Dios, tarde o temprano, va a dejar avergonzado a sus creyentes. Algunos, ojalá temprano, porque algunos se frustran en vida diciendo, yo tanto que creí en eso. Pero esa es una oportunidad para volverse al Dios verdadero. Lamentablemente algunos serán avergonzados demasiado tarde, cuando ya no habrá oportunidad de buscar al Dios verdadero. Cuando lleguen a buscar en eso, en lo que han creído, y no encontrarán nada. Por eso cuando llego aquí y leo esta frase, dije, eso fue lo que yo
El Señor me mostró en esta semana cuando pensaba en esto, y el Señor lo confirma a través de su palabra: no se avergonzarán los que esperan en mí. Déjeme decirle que se lo está diciendo a Israel, pero ese Dios de Israel es el mismo Dios de la iglesia de Jesucristo, y Él no dejará avergonzado a nadie. ¿Que puede pasar por dificultades como Israel? Tal vez sí, tal vez sí. ¿Que pueden haber pérdidas y derrotas? Tal vez sí. Pero Él no deja avergonzado a sus hijos, porque Él es fiel a sus proyectos. Y termina diciendo: ¿será quitado el botín al valiente? Esa expresión, botín y valiente, hace referencia el valiente es Babilonia, el botín es Israel. Babilonia tiene como botín a Israel, y entonces pregunta: ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo del tirano al que estaba sometido? Y entonces dice el versículo 25: pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos, dice el Señor. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como vino. Y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Conocerá todo hombre. Una vez más termina el capítulo enfatizando el proyecto de Dios como algo global, como algo universal, para toda la humanidad. Israel es un instrumento más de Dios, que en el Antiguo Testamento se cumplen algunos elementos, como estas menciones de sangre, de guerra, y todos estos elementos que son propios de esa revelación del Antiguo Testamento, pero que en el fondo lo que Dios está diciendo es: tengo un proyecto con todos los seres humanos. Con todas estas expresiones es que podemos decir que la fidelidad de Dios no depende de lo que nosotros hagamos, sino de sus proyectos. Hay algunas cositas que quiero recordar tanto de lo que hemos leído hoy como de lo que hemos leído en estos domingos con respecto a la fidelidad de Dios, tratando de corregir las ideas equivocadas sobre la fidelidad de Dios. Número 1, Dios es fiel en sí y a sí mismo. O sea, no depende de nosotros. No depende de Israel, no depende de la iglesia, no depende de los rituales, no depende de la religión. Él es fiel porque Él es fiel. Punto. Número 2, Dios es fiel, no cómplice, no compinche, no parcero, fiel, que es muy diferente. Algunos miran a Dios como Diosito, como Chuchito, como parcero, como que yo puedo hacer lo que yo quiera y Dios me va a bendecir porque es que yo le oro, yo le invoco, yo le hago un ritual, o yo hice esto o aquello, y Dios me va a alcahuetear cualquier estilo de vida. No, Él no es cómplice del pecado. Es muy diferente porque Él es fiel a Él. Que su fidelidad es beneficio para mí, sí, pero Él no es fiel a mí, es fiel a Él. Número 3, Dios es fiel a sus pactos. Una vez más enfaticemos ese sus en esta época de pactos, de decretos, de promesas, de declaraciones que tantos creyentes hacen, creyendo que porque lo declaran y porque lo dicen, y porque dicen que en el nombre de Jesús o en el nombre de Dios o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo declaro, yo decreto. Yo no puedo declarar ni decretar nada. Lo único que yo puedo repetir son los decretos de Dios, las declaraciones de Dios, los pactos de Dios. Él los establece porque Él es soberano, no yo. Él es fiel a sus pactos, no a los míos. Yo lo que debo hacer es corresponder con gratitud y obediencia. Y número 4, la salvación, como lo hemos visto en este capítulo y lo podemos ratificar en el Nuevo Testamento, la salvación sí depende de la fidelidad de Dios, no de la suya ni de la mía.
No somos salvos por ser fieles, somos salvos por la gracia de Dios. Permítame decirlo de esta forma: usted no tiene que hacer nada para ser salvo. Usted tiene mucho por hacer ya que es salvo. Como gratitud, tiene muchas tareas por hacer. Tiene que responder con gratitud, mostrar que está agradecido por la salvación. Pero para comprar, nada, no le alcanza. Nada de lo que hagamos nos alcanzará para comprar la salvación de Dios. De tal manera que reiteramos, Dios es fiel a sus proyectos. Cierre sus ojos y dele gracias a Dios por su fidelidad una vez más. Señor, como por tanto tiempo hemos cantado, no hay Dios tan grande como tú. Tu fidelidad es grande. Gracias por lo que tú eres, por lo que tú haces. Gracias por tus proyectos, porque son proyectos de vida eterna, porque son proyectos para beneficio del ser humano, porque son proyectos en los que tú has tenido que perder, pero con el propósito de salvarnos a nosotros. Somos beneficiarios de tu amor, somos beneficiarios de tu misericordia, somos beneficiarios de tu fidelidad. Solo tú eres digno, Señor, de recibir la gloria y la honra. Y no queremos quedarnos simplemente con agradecerte tu fidelidad. Queremos, Señor, ser instrumentos para que tu proyecto de salvación universal se siga cumpliendo a través de cada uno de los que estamos aquí. Que cada persona que ha creído en ti y que ha sido salva por tu misericordia pueda también, Señor, ser un canal para que otros lleguen a conocerte y a ser salvos. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.